Buen día, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Debido a una asignación de trabajo no me será posible transmitir en vivo. Sin embargo, nuestro compromiso es llevar este estudio bíblico todas las semanas y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Así que bienvenidos sean todos a este nuevo estudio de la semana. Vaya conmigo a la escritura, al Evangelio según San Mateo capítulo 15. Vamos a estar meditando en la palabra, Mateo 15 del 1 al 20. Y en lo que usted llega ahí, por supuesto, vamos a hacer una oración. Es necesario que los siguientes minutos estén en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de adorarte, por darnos, Señor, la oportunidad de entender que tú eres el Santo de Israel, el único, el verdadero, el gran Dios, el Todopoderoso. Señor, invocamos tu nombre en un tiempo como este, porque vamos a hablar de ti, de tu palabra y de tus instrucciones para nosotros, y es necesario que lo haga el Espíritu Santo. Sin ti es imposible, Señor, cumplir la meta de poder desarrollar un estudio de la Biblia. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que llenes nuestro corazón y que nos pueda guiar y orientar a lo que vamos a leer, a lo que vamos a entender y al mensaje que individualmente nos quieres hacer llegar a cada uno. Tú conoces nuestras luchas, conoces nuestras debilidades, conoces nuestras fortalezas, conoces las áreas que necesitan trabajo, y a través de conocer tu palabra nos damos cuenta de cuál es tu voluntad, y también, Señor, nos haces reflejar aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser modificadas, que necesitan, Señor, ser sanadas. En tus manos quedan los próximos minutos y te pido, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos puedas asistir a todos. Te damos gracias y entregamos desde hoy la honra y la gloria que solo pertenecen a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 20. Aquí hay un tema bien práctico y el título de este mensaje es cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que decimos. A veces tenemos las mejores intenciones, pero lo que sale de nuestra boca arruina el ambiente, arruina la relación, arruina la amistad, etc. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos. Utilizar los filtros espirituales antes de decir alguna verdad. Es importante que tomemos esto en cuenta. Así que vamos a la escritura, Mateo 15, del 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca, contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre.
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hasta ahí vamos a llegar. Y ahora vamos a hacer el análisis del texto para luego hacer nuestra aplicación. Entonces, esta es la palabra con la que inicia el versículo 1. Entonces, eso quiere decir que han sucedido algunos eventos previos a esto, y esto une a este capítulo con el anterior. Entonces dice, después de que el Señor Jesús, estamos ya en el capítulo 15 de Mateo, estamos en medio del ministerio de Cristo, ya el Señor estaba fortalecido, o su imagen más bien estaba fortalecida a través de la predicación, a través de los milagros, a través de las sanidades y todo lo que el Señor estaba haciendo, y del perdón de los pecados. Entonces ya los fariseos o los mandos religiosos del pueblo de Israel, por supuesto que estaban en alerta, ya estaban en batalla campal contra Jesús, y empezaban ya la campaña sucia, las fake news, ya levantaban falsos a Cristo, y el Señor, por supuesto, en cada oportunidad que tenía, les demostraba las cosas a los fariseos y a los escribas de lo que estaban haciendo mal. Entonces este no era la excepción. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, no eran cualquiera, eran de Jerusalén, eran de la capital, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces, aquí vamos a hablar porque le están levantando falsos a los discípulos que no eran limpios y que se comían la comida con las manos sucias, y que, que tenían que por lo menos lavarse las manos, quitarse el polvo cuando comieran. Pero no era a eso a lo que se referían los fariseos, la tradición. Vean ustedes cómo dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Los fariseos no están diciendo que ellos están quebrantando la ley, no están diciendo que están quebrantando los escritos de Moisés entregados a Moisés a través de Dios, por supuesto, Dios entregándoselo a Moisés, sino que él dice la tradición de los ancianos. Ellos son claros cuando especifican lo que están diciendo. Entonces, cuando nosotros analizamos esa parte, nos damos cuenta y hacemos un estudio acerca de qué se refieren esto, era que ellos tenían que combatir la impureza. En la ley estaba de que ellos no podían comer, digamos, animales inmundos, ciertas características de animales, no podían tocar sangre, o mucho menos comerse la sangre, no podían tocar cadáveres ni de animales ni de seres humanos, porque eso los volvía inmundos. Eso estaba en la ley. Pero ellos llevaron toda esta inmundicia a un gran nivel, y ellos se volvieron, por decir, hay una palabra de las personas que tienen fobia a los gérmenes, germofóbicos, y andan limpiando todo el tiempo porque sienten que se van a contagiar de algo y probablemente no sea cierto. Entonces ellos habían llevado esto de la inmundicia a unos niveles en que era incumplible la ley o la tradición para los seres humanos. Entonces dice que la impureza se desarrolló en un complicado sistema de abluciones cada vez más elaboradas, es decir, en mezclas de líquidos para poderse lavar. Al principio esto tenía el lavamiento de manos al levantarse por la mañana, pero luego se desarrolló un sistema elaborado de abluciones que tenían que hacer los sacerdotes en el templo antes de comer la parte del sacrificio, la parte que les correspondía por oficio. Más tarde, estas complicadas abluciones o la manera de lavarse se las exigían a los judíos más ortodoxos y estrictos, y también empezaron ya después a permear en la población y pretendían que fueran verdaderamente actos religiosos lo que ellos hacían con estarse lavando. En los tiempos de Jesús se describe por algunos estudiosos estas elaboradas abluciones. Por ejemplo, las jarras de agua se tenían preparadas
para el uso antes de las comidas. La cantidad mínima de agua que se debía usar era la cuarta parte de un log, un LOG. El log era una medida de líquidos que se definía como la cantidad de agua necesaria para llenar una cáscara de un huevo y medio. Un huevo y medio de agua era lo menos que se tenía que usar para poderse lavar, porque si no, decían ellos que si usaban menos de eso, solo se mojaban las manos, no se alcanzaban a purificar. El agua primero, imagínense ustedes, agarraba usted esa medida y primero se derramaba sobre las manos, teniendo los dedos puestos hacia arriba, y uno los derramaba un poquito de agua y esa agua caía hasta la muñeca, y luego la ponía la mano al revés, porque esa agua que corría hasta la muñeca ya estaba inmunda, porque estaba lavando sus dedos. Entonces había que poner la mano al revés y echar el otro poquito de agua en esta parte de la mano para que el agua volviera a correr y goteara por los dedos y de esa manera quitarse la inmundicia. Entonces había que tener una medida de agua, había que mover las manos de cierta forma, tenía que correr la mano para que se volviera pura. Entonces el proceso se repetía con las manos en posición contraria, las puntas de los dedos, y luego por último se limpiaba cada mano restregándola con los puños cerrados una con la otra. Un judío verdaderamente estricto hacía todo esto, no solo antes de cada comida, sino también entre cada plato. Por ejemplo, le servían la entrada, se comía la entrada y después hacía todo el ritual de lavarse las manos, se comía el plato fuerte y hacía todo el ritual de lavarse las manos y luego comía el postre y hacía lo mismo. ¿Qué le hicieron a Jesús los dirigentes ortodoxos? ¿Qué le estaban exigiendo a él? ¿Qué le estaban diciendo? ¿Qué le estaban señalando? Que los discípulos en ese momento no estaban cumpliendo esa tradición de los ancianos. Entonces eso es lo que le estaban señalando a Cristo. Y ellos no era que no se lavaban las manos, por eso les decía, no era que ellos eran sucios y tenían las manos llenas de polvo y así comían, sino que ellos se lavaban las manos normalmente, una vez, como cualquier otro se las lava antes de comer, pero no hacían todas estas abluciones, no hacían todo este ritualismo religioso. Entonces eso le reclamaban a Cristo en ese momento. Él en el versículo 3 les responde y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y les hace una pregunta. Él les responde su pregunta con otra pregunta y les dice: ok, ustedes están queriendo imponer la tradición de los ancianos por sobre el trabajo de hombres de Dios. ¿Y qué tal ustedes que quieren imponer tradiciones de los ancianos encima de la ley? ¿Por qué? El Señor, por supuesto, era un genio, es inteligente, es una mente que nosotros no podemos medir. Entonces, en el momento Él armó la situación. Versículo 4 dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Esto el Señor en ese momento lo saca de Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, que dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso les estaba recordando, es la ley. Estamos hablando de Deuteronomio 5:16, estamos hablando de la ley de Dios. Está citando la ley. Y entonces les demuestra después a dónde está esa tradición de los ancianos. Y dice: pero vosotros decís, versículo 5, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento que dio Dios por vuestra tradición. Hay un texto paralelo a esta porción en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 11, en donde Marcos lo que hace es mencionar la palabra correcta. Aquí no se menciona la palabra, solo se da la descripción de lo que ellos hacían, y menciona la palabra corbán. Ellos no dan, dice, el dinero que le corresponde a sus padres y a sus madres, porque ellos dicen que es corbán.
Entonces, si nosotros nos vamos a explicar qué es el Corbán, Marcos 7:11, se lo voy a leer rápidamente, dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, y todo aquello con que pudiera ayudarte. Él está poniendo como ejemplo que viene un papá o una mamá, llega a su hijo adulto y le dice: mira, necesito pagar los impuestos, no me alcanza el dinero, o necesito ir a hacer el supermercado esta quincena y no me alcanza el dinero. Y viene el hijo y le dice: no, fíjate que ya lo doné al templo, ya di el diezmo a la iglesia, entonces ya no te puedo ayudar porque eso es santo, y si yo lo toco me voy al infierno. Eso es lo que le querían decir. Entonces esa palabra Corbán, lo que es acercado o lo que es apartado para la ofrenda a Dios, era un término que se designaba a cualquier ofrenda presentada en el santuario. En los tiempos de Jesús, la declaración de un objeto también como Corbán u ofrenda para el templo significaba renunciar a dicho objeto. No era posible aprovecharlo ni siquiera en beneficio de un familiar cercano. Entonces, ahora usted entiende un poco mejor qué era lo que Dios les reclamaba. Ellos les reclamaban una tradición de ancianos, que era un ritualismo en lavarse las manos, y que porque ellos no lo hacían de esa forma. Y el Señor les responde su pregunta con otra pregunta diciendo: y entonces ustedes, ¿por qué a todo le llaman Corbán con tal de no darle nada a sus padres? Y incumplen de esa manera la ley. Entonces, vean cómo se pone en alto nivel esta discusión entre los fariseos y los escribas contra Jesús. Jesús ya estaba, como dije al principio, bien entrado en el ministerio y tenía la autoridad, por supuesto, para poderle hablar así a estas personas que pasaban todo el tiempo probándolo, a ver en qué lo agarraban. Así que de eso se trata esta parte. Versículo 7 nos recuerda una palabra que el Señor usó con frecuencia para los fariseos, y es la palabra hipócritas. Hipócritas, les dice en el versículo 7. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y aquí cita por supuesto a Isaías 29:13, y dice lo siguiente: a este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser los religiosos más grandes del mundo, pueden anunciar que son seguidores de Cristo, pueden decir lo que quieran, pero realmente en su corazón no quieren seguir a Dios y cumplir sus mandamientos, sino que lo que hacen ellos es una cuestión religiosa para ser observados, para ser dichos que son santos, cuando ni siquiera se le acercan a eso. Entonces él cita Isaías 29:13 y se lo dice en su cara. Versículo 9: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí yo ya he mencionado este concepto en otras ocasiones, o esta palabra hebrea que se llama Mishnah, y la Mishnah era una ley oral, estaba la ley escrita, que era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, el Torá o la Torá, y la Mishnah era como una interpretación de los fariseos y los escribas acerca de toda la ley, en la cual ellos le habían aumentado 1000 cosas. Por ejemplo, decía que no había que comer algo, y ellos le venían a poner de todo, incluyendo este tipo de ritualismos de lavarse las manos. Ese tipo de ritualismo del que hablábamos hace poco estaba en el Mishnah, de cómo mantenerme fuera de la inmundicia, de cómo limpiarme antes. Entonces inventaron todo eso, y eso se hacía algo que se llamaba la ley oral, que era el Mishnah, y eso era lo que ellos traspasaban. Entonces aquí el Señor les está diciendo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, lo que ustedes están haciendo. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Llamó a la multitud, es decir, dejó de hablar con ellos, dejó de hablar con los fariseos y los escribas, y se vuelve a la multitud y empieza a hablar con ellos y llamar su atención. Por supuesto, como ya era conocido, como ya había hecho milagros, como ya Jesucristo ya era el personaje de moda en aquel momento, la gente escuchaba y callaba cuando el Señor Jesucristo empezaba a hablar. Entonces, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, queriendo desvirtuar el ejemplo de la inmundicia y queriendo compararlo con ellos. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre.
Y quizá en ese momento, aquí estoy yo agregando ya, eso no lo dice la Biblia, pero tal vez en ese momento los volteó a ver a ellos y lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Probablemente él estaba usando esta referencia, probablemente el cuestionamiento de estos hombres había sido público y por eso el Señor llevó la respuesta y la explicación a el nivel público también, incluyendo a la gente que estaba a su alrededor. Y entonces él dice esto: no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Estamos en el capítulo 15 de Mateo. Y recordemos por un momento lo que el Señor ya había mencionado en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Versículo 8, él había dicho: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A continuación, aquí hay un quiebre, hay un cambio en la manera en la que el Señor se estaba expresando. Él fue, podemos decir, empujado a entrar en esta discusión a través de la pregunta de los fariseos, y entonces él aprovecha también, primero para poner a los fariseos en su lugar y decirles hipócritas y enseñarles varias cosas de la ley, y después dar un vuelco al tema y empezar a hablar de lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Ahí hace este paso muy bueno de involucrar a la gente, porque dijo: estos me tocaron el tema, me impulsaron a poder desarrollar esta conversación, pues ahora voy a aprovechar para dar una clase, que es lo que el Señor hacía, el maestro. Entonces el Sermón del Monte era importante. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí empieza el cambio de tono. Versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía? ¿Ustedes creen que no sabía el Señor cuáles eran las consecuencias de lo que él había dicho? Pero por supuesto, claro que sabía. Y ellos llegan con la gran noticia. Mira, se enojaron, fíjate. Se enojaron, ahora nos van a hacer problemas, hoy nos van a poner trabas, hoy no te van a dejar predicar, no te van a dejar ir a la sinagoga. Ellos estaban preocupados más por las consecuencias de esa batalla verbal que el Señor había tenido con ellos, y ellos estaban preocupados por las consecuencias que podían traer. Pero el versículo 13 nos deja clara cuál era la posición de Jesús. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ese tipo de ilustración a veces paraba en seco a los discípulos y ellos no entendían a qué se refería Dios. Pero los fariseos y los escribas se decían a sí mismos personas escogidas por Dios para la administración espiritual del pueblo de Israel. Entonces ellos de verdad creían que eran enviados de Dios o escogidos de Dios. Pero el Señor está diciendo acá: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y estos están equivocando a la gente, y estos no son de los míos, y estos no son de Dios. Ellos no tienen que estar representando a Dios en la tierra, porque no lo están haciendo bien. Entonces dice en el 14, versículo 14: dejadlos, no me importa, dice, que se sientan mal, que se enojen conmigo, pero yo se los tengo que decir. Son ciegos, guías de ciegos, dice. Y aquella frase, hay una frase famosa en el mundo que dice: un ciego guía a otro ciego. Por ejemplo, cuando está una persona que no tiene una capacidad académica tratando de dar una clase de la cual no tiene las credenciales, entonces, y hay una persona que no sabe absolutamente nada acerca de ese tema, entonces un ciego está guiando a otro ciego. El ciego es porque no sabe, y el otro porque no sabe nada también, porque está falseando su posición. Entonces, un ciego guiando a otro ciego. Eso se ha usado mucho en la sociedad. Y vemos que es bíblico ese mensaje. Ese refrán es bíblico, sale de aquí. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, dice el Señor. Lo que ellos están haciendo es enseñando cosas equivocadas y están empujando al pueblo, es la explicación de Dios, a alejarse de Dios, a no tener una verdadera relación con Dios, a cumplir su religión, su tradición ancestral, pero realmente no están llegando a Dios. Y eso sigue pasando hoy día. Esto sigue sucediendo hoy día. Hay líderes que están conduciendo a sus congregaciones al hoyo, a lugares que en verdad alejan
del Señor en lugar de acercar al Señor, y la gente empieza a poner su fe en cosas equivocadas, y eso hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, versículo 15, respondiendo Pedro, ¿quién más podía responder que Pedro? Nadie más podía responder. Si había un grupo donde estaba Pedro, Pedro iba a ser siempre el que respondía. Pedro le dijo, explícanos esta parábola. No entendimos, Señor, ¿qué nos estás diciendo? Pues no era parábola, él estaba dando una explicación de lo que estaba sucediendo. Por eso el Señor en ese momento en el versículo 16 dice, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿Cómo no me pueden entender lo que les estoy diciendo en este momento? Si es algo tan sencillo, estaba diciendo el Señor ahí, ¿en qué estás pensando? ¿O de qué estás hecho, Pedro? ¿Cómo es posible que no entendas lo que está sucediendo? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Por supuesto, esto el Señor está poniendo una ilustración de lo que sucede diariamente en el cuerpo humano después de comer, ¿verdad? Uno procesa los alimentos y ustedes ya saben lo que sucede después. Pues eso es lo que está diciendo el Señor. Si nosotros nos alimentamos con algo, dice, lo vamos a desechar. Lo vamos a desechar, pero dice, lo que sale de la boca aquí es lo que sale del corazón. Si nosotros comemos, ingerimos a través de la boca, sabemos a dónde va a terminar. Pero cuando nosotros hablamos, que es la tonalidad que le quiere dar el Señor Jesús aquí, cuando nosotros hablamos de lo que sentimos, hablamos de lo que percibimos, hablamos de lo que nos duele, hablamos de lo que no nos gusta, hablamos de lo que sí nos gusta, hablamos de cualquier otra cosa, pero nos damos cuenta que sale del corazón, y ese era el punto de Dios. Estaba comparando lo que esos hombres estaban diciendo, los fariseos, y de la manera en que lo estaban criticando y señalando, y él les quería hacer ver a sus discípulos que dice, están criticando y señalando cosas equivocadas porque eso es lo que tienen en su corazón. Están abriendo la boca sin saber, estaba diciendo el Señor, por eso los llamó hipócritas. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre, decía el Señor. No se claven en esas cosas, más bien traten de arreglar su interior. Eso es lo que les estaba diciendo Dios, básicamente. Recuerden que ya en ese punto no está hablando directamente con los fariseos, sino que está dando una clase, y en ese momento los discípulos se le acercaron también. Entonces todo esto que estaba diciendo aquí ya no era una batalla campal con los fariseos, sino que nos estaba enseñando a nosotros de qué estamos hechos, de cómo vamos a reaccionar. Si nosotros le metemos basura a nuestro corazón, basura va a salir de nuestro corazón. Si nosotros estamos alejados de Dios y nuestro corazón está gobernado por cualquier otra cosa, menos por el Espíritu Santo, cuando hablemos las cosas de nuestro corazón, va a salir basura de él. No lo vamos a poder evitar. Entonces, este es el punto al cual quiere llegar Dios en esta porción. Por eso este mensaje se llama cuidado con lo que decimos, porque a veces no lo pensamos, solo decimos lo que sentimos, y dentro de nuestro corazón, contaminado por algunas cosas y no gobernado por el Espíritu Santo, vamos a decir cosas que le ofenden a Dios primero y que van a ofender a las personas a nuestro alrededor. Por lo tanto, debemos de ser muy cuidadosos. Pero ¿qué sucede? Vamos a entrar ya a la aplicación, porque hemos terminado ya con el análisis del texto, y vamos a ver el primer punto que quiero compartir. El autoengaño de una vida limpia es una bomba de tiempo. Si yo estoy autoengañado de que las cosas las hago bien y que mi corazón está limpio y que no sale nada malo de mí, y no hago un buen análisis a través de la unción del Espíritu Santo, porque las personas a su alrededor probablemente no tienen el valor, no tienen la confianza, o no quisieran faltarle respeto al señalarle algunas cosas, me voy a incluir, o no nos quieren faltar el respeto, o no nos quieren señalar algunas cosas en las cuales no estamos haciendo bien y que es necesario cambiar, pues de esa forma debería ser nuestro interior, y nosotros no lo sabemos, y probablemente creemos que somos perfectos. Normalmente a uno no le gusta que le digan que está equivocado, pero
eso es una bomba de tiempo para nosotros. Por eso, si alguien no tiene el valor de decirnoslo, nos lo tiene que decir el Espíritu Santo. Y nosotros debemos, y estamos en la responsabilidad de darle chance al Espíritu de Dios que lo diga. Es por eso que vamos a la oración. Entonces vamos a ver en este punto acerca del autoengaño de la vida limpia. Vamos a ver algunas evidencias de ser religioso y no ser verdaderamente un cristiano nacido de nuevo. Bueno, la primera característica o evidencia es que siempre andan echándole la culpa a Dios de las irresponsabilidades que hacen. Segundo, reclaman derechos a Dios que no existen realmente. Van en contra de Dios, a veces empiezan a hablar en contra de Dios, culpan a los inocentes, buscan los errores en los demás y están pendientes solamente de ellos mismos. Tienen que cuidar las apariencias, así como cuidaban los fariseos la apariencia de lavarse las manos. Adormecen la conciencia sobre su condición, pensando de que ellos hacen las cosas bien, así como hacían los fariseos. Ellos pensaban que cumplían la ley, pero en verdad no cumplían la ley, sino que la llenaban de tradiciones y de religión y de protocolos estrictos, pero realmente eso, primero, no era del agrado de Dios, y segundo, no estaban cumpliendo nada, estaban cumpliendo sus propios deseos. Entonces adormecían su conciencia, no detectan sus errores y creen estar muy bien, aumentan la contaminación espiritual, facilitan el pecado y no lo estorban. No ven la hipocresía como un pecado, sino como una virtud espiritual, y le dan suma importancia a su imagen pública. Bueno, estas son las evidencias de ser religioso y no nacido de nuevo en cuanto a el engaño interior en la persona. Ahora, ¿cuál es el peligro de ser religioso? Bueno, apartan el corazón, este tipo de personas apartan sus corazones y los corazones de otros sinceros de Dios por sus opiniones. No procuran el verdadero bien común, neutralizan la responsabilidad por interponer la opinión humana a los dogmas y buscan sus propios intereses. Otra de las características es que se convierten en falsos maestros, y más ahora con las facilidades como esta que estamos utilizando, plataformas en las cuales hay mucha audiencia, personas que quieren escuchar, y a veces este tipo de maestros falsos dictan ideas falsas, y eso empieza a desviar a muchas personas. Al enseñar como la doctrina y los mandamientos de los hombres, combaten la verdad como si fuera su enemigo. Entonces esto nos lleva a otra cosa, que es la contaminación espiritual. Por eso sale eso de mi boca. Versículos 10 y 11, lo voy a repetir del texto base que hemos visto en Mateo 15, y dice: y amando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Como mencionamos cuando analizamos esta porción, que hace referencia a Mateo capítulo 5, versículo 8, el sermón del monte. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces hay una necesidad de vivir de una manera santa o de una manera limpia, y recuerden, lo hemos explicado ya hasta el cansancio, que el hecho de tratar de vivir una vida santa no es algo que nos debe quedar grande o nos debe de asustar, ¿verdad? Muchas veces nos asustamos con esa palabra porque creemos que el santo realmente es una persona irreprochable, que no comete errores, que nunca se enoja, que vive en un monasterio y que, pero no es eso. La palabra santidad es un sincero deseo de obedecer a Dios, sabiendo, tomando en cuenta que somos imperfectos y que en un punto del camino vamos a tropezar, pero que el Señor ve el corazón y ve el deseo que hay, que tal vez tropezamos por ignorancia y ni siquiera teníamos la intención de entrar en pecado, sino que lo hicimos por desconocimiento, qué sé yo, como usted quiera analizar esto. Pero la vida de santidad realmente no es eso que hemos concebido de ver estampitas o dibujos de personas que no hacían absolutamente nada malo, pero no es así. Pero la necesidad de vivir una vida en la cual haga todo mi esfuerzo por agradar a Dios y que mi corazón esté alineado al cumplimiento de esto en lo posible, con todas mis fuerzas, aunque falle, es
es una de las salidas por las cuales mi corazón va a descontaminarse. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él quiere santidad. Hemos sido creados para vivir en lo limpio, en lo santo, para agradar a Dios. Isaías capítulo 57, versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor está ahí para apoyarnos en medio de nuestras circunstancias. ¿Por qué otra cosa debemos vivir en santidad o limpiamente? Porque nuestro destino es vivir con Dios, y Dios es santo, entonces debo tener algún tipo de santidad. Primero de Crónicas 16, 29 dice: dad a Jehová honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Y es así donde tenemos que, o como debemos llegar a Dios. Porque nuestra naturaleza no puede vivir fuera de la santidad. Ese es otro punto. No estamos diseñados para eso. Por supuesto, somos una naturaleza caída, nos torcimos en el camino por el pecado, pero original, nuestra vida original. Por eso es que el mundo tiene esa tendencia natural de adorar. Por supuesto, hay personas que adoran otra cosa que no es Dios, porque tienen el sincero deseo de adorar, pero no han encontrado el camino que los va a llevar al Padre. Entonces adoran lo que sea, pero no podemos invertir nuestra naturaleza de adoración y de santidad adorando y siendo santos con otros propósitos que no son los propósitos de Dios. Salmo 93:5 dice: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Otro de los motivos es porque es la ley de nuestra comunión y de servicio a Dios. El Señor dice que tiene que ser así. Hay una ilustración en Éxodo 39:30 donde sale la vestimenta del sacerdote, esas vestiduras que Dios diseñó y puso estrictamente cómo debía cumplirse la vestimenta de los sacerdotes. Y al final dice: hicieron asimismo, es Éxodo 39:30, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Ellos llevaban una diadema de oro en donde llevaba grabada esa frase: santidad a Jehová. Era necesario hacerlo para los sacerdotes. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya ven que es necesario que hagamos todos nuestros esfuerzos para lograrlo. Pero hay trampa religiosa en esto y hay que tener cuidado. Hay que balancear la situación, porque en la búsqueda de la santidad nos volvemos religiosos, como le pasó a los fariseos. Y este mensaje es para eso, para que logremos balancear la situación, que no entremos en una disciplina que se vuelva religión. Y yo me creo que porque soy religioso, soy santo automáticamente. Acuérdense que estamos hablando de una verdad que Dios quiere que aprendamos, que es lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor lo sabe, por la tradición y no por la palabra de Dios, por el adormecimiento de la conciencia y muchas otras cosas que caemos en una separación de Dios. Irónicamente, por querer servir a Dios, caemos en una separación de Dios. Entonces hay una verdadera contaminación espiritual. Primero, vemos la naturaleza del ser humano. Es la confirmación verbal del alma para bendición o para maldición, de acuerdo a lo que esté encomendada esa alma, el alma de la persona. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que cumplas. Y vemos también de que hay un control interno de nuestros impulsos. ¿Quién lo controla? Esa es la pregunta. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, ven cómo el Señor enfoca esto. Lucas 19:22 dice: entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Estamos hablando aquí de los talentos. Y él mismo dice: por tu propia boca te juzgo. Entonces es necesario que tengamos cuidado. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? El proceso
o ese misterio de la contaminación interior debe mantenernos en precaución. El corazón como fuente de lo que se dice en la confirmación del pecado a través de la palabra hay varias razones en las cuales nos va a hacer caer en cuenta esto. Primero es porque hay una predisposición. Estamos predispuestos a través del pecado y de nuestra naturaleza a poder caer en una contaminación de mi interior, y eso es lo que va a producir que de mi boca salgan cosas que no le agradan a Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 31 y 32 dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Hay un acondicionamiento interno de acuerdo a lo que es lo que me está gobernando. Hay una trampa en los principios y valores del mundo comparado a los principios y valores de Dios, y al confundir estos principios y valores, de eso habla mi boca. Entonces hay ciertas cosas en las cuales nosotros tenemos que poner especial atención. Hay unas consecuencias negativas de esto, por supuesto. Esto nos trae problemas, nos trae castigo, nos trae azote, nos chocamos cuando nosotros estamos confundidos en nuestro interior y creemos estar de acuerdo a la voluntad de Dios y en verdad estamos muy lejos de eso. Esto nos trae cosas que no nos gustan. Proverbios 18, del 6 al 7 dice: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Esto da a consecuencia la naturaleza del pecado, nace el pecado, y eso empieza a condicionar al ser humano. Se materializa el pecado a corto y mediano plazo dentro de la vida de los hombres, de los seres humanos. Por eso hay que tener precaución. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto pasa por la limpieza del corazón. No expresar o confirmar lo malo que hay dentro de mí, sino filtrarlo delante de la presencia de Dios. Proverbios 13:33 dice: el que guarda su boca guarda su alma, más que el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Así que nos damos cuenta la importancia, hemos visto acá la importancia que hay en esta conversación que tuvo el Señor Jesús con los fariseos, y luego con la gente que estaba alrededor, y luego con esa clase personal que le dio a los discípulos encabezados por Pedro. Nos damos cuenta de la importancia que Dios le ponía a esto. Tengan cuidado, dice, con lo que entra en su corazón, porque de eso van a hablar. Tengamos cuidado en mantener nuestro interior sano. Tengamos cuidado, y no era porque nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, sino que tenemos que tener la oportunidad de darle mantenimiento a nuestro interior a través de la oración. Y llegar, hace poco hablaba con un joven que me decía: ¿cómo oro? Necesito aprender a orar. Y por supuesto que pues no hay así como una ficha y de decir siga esto y de estos pasos, porque eso es exactamente lo que Dios no quería que se hiciera. Una oración es una conversación con el Señor, y empezamos a tratar de guiar a este muchacho a buscar esa relación personal con el Señor. Y le decía: en un momento dado de tu oración tenés que pedir perdón, porque todos siempre pecamos, de alguna forma hacemos alguna cosa que a Dios no le agrada, y hay que ir y pedir perdón. Y uno me decía, él tiene que confesar sus pecados. A Dios sí, o sea, uno tiene que ir y hablar con Dios y decir: Señor, yo creo que hoy me sobrepasé y le contesté mal a mi mamá, o me sobrepasé y le contesté mal, o le dije algo feo a mi hermano o a mi hermana, y Señor, perdóname por esto. Y el Señor va a aprovechar ese espacio en el cual nosotros estamos abriendo nuestro corazón, y Él va a decir: sí, te perdono por haberle hablado mal a tu hermano, pero también hiciste esto, y también hiciste lo otro, y también hiciste esto. Y ahí uno se siente realmente con el corazón abierto, y no es que Dios nos quiera hacer sentir mal, ni nos va a poner en el sol castigados, sino que nosotros vamos a tener la oportunidad de limpiar nuestro interior, dándonos cuenta de lo que Dios ya vio que nosotros no hemos visto. Y esa es la gran ventaja de la oración. Así que, hermanos, a tener cuidado con lo que decimos, y por supuesto a entrar en este proceso
de limpieza con el Señor, de mantener nuestro corazón limpio de contaminantes y así poder servir a Dios con autoridad. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, le invito a que lo haga, porque esa limpieza interior la produce el Espíritu Santo. Él la genera, Él la desarrolla, pero para que el Espíritu de Dios entre a su corazón, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es necesario aceptar la verdad de Cristo. Vino, hecho hombre, predicó la palabra, sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, fue colgado en una cruz, murió, pero resucitó al tercer día y fue ascendido a los cielos. Ese es el proyecto de Jesús, hecho para usted, hecho para darle salvación eterna y para permitir la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Así que le invito a que haga esta oración y de esta forma usted va a confesar algo bueno con su boca, que Jesús es el Señor. Si quiere hacer esta oración, diga conmigo ahí donde está: Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú has hecho cosas grandes en mi vida y yo reconozco también que soy pecador. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad que me das de poder ser salvo, perdonado y que el Espíritu Santo gobierne mi interior. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estamos muy contentos y busca una iglesia bíblica que pueda aprender a través de la Escritura y que prediquen sobre la palabra de Dios para poder seguir creciendo en la fe. Terminamos este estudio con una oración. Señor, te damos gracias. Tu nombre ha sido exaltado, Señor. Hemos aprendido de ti una vez más. Te damos gracias por darnos la oportunidad de hacerlo. Bendice a todos aquellos, Señor, que están pasando una necesidad o que están luchando internamente consigo mismo. Ayúdalos, Señor, a aquellos que están teniendo luchas con la ira, con el enojo, con la contienda. Ayúdalos, Señor, a salir adelante. Y te pedimos para todos nosotros que la unción, la gracia y la misericordia del Espíritu Santo siempre nos guíen, que nos ayudes a vivir en santidad, Señor, porque no lo podemos hacer nosotros solos. Estamos muy agradecidos contigo por el perdón de los pecados y por darnos la oportunidad todos los días a través de tu misericordia de salir adelante. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón permanezca limpio. Enséñanos a hacerlo, Señor, y eso lo vamos a lograr únicamente dependiendo de ti y tomándonos de tu mano. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.